carne, a nuestro hermano pastor Eduardo Toledo, que pase por acá, gloria al Señor, para que sea él exponiendo la poderosa palabra del Señor. Gloria a Jesús. Dios lo bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer, qué gusto estar con ustedes en esta tarde. Es una bendición. Y bueno, Dios bendiga a los pastores, al pastor Adalí, a nuestra hermana Ita, como le decimos nosotros de cariño, nuestra hermana Blanca. Dios le bendiga grandemente. Y hermanos, es un privilegio estar con ustedes y poder exponer la palabra del Señor. Para los que no me conocen, soy el pastor Eduardo Toledo, de México, del sur de México, de Chiapas, para ser exactos. Por si hay algún mexicano aquí, ¿sí? ¿Cuántos mexicanos aquí? Muy bien, ¿alguno de Chiapas? Ninguno. Bueno, así que hermanos, es un privilegio, de veras, con todo el corazón. Y reciban saludos de mi esposa, Jacel. Y conocimos a los pastores en el año 2018 o 2019, 18 creo. Y bueno, con el pastor Valentín en Ríos de Agua Viva, estuvimos 3 días en estos viernes, sábado y domingo y hoy por la mañana. Y bueno, se da la oportunidad de estar con ustedes. Hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a hablar la palabra de Dios y abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 22 al 41. Bendito es el Señor. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22, verso 41. Use su Biblia, si trae su Biblia, ábrala y manténgala allí, hermanos. En el libro de Hechos, no la quite, no la cierre. Confirme lo que se va a predicar en esta tarde, si es de la palabra de Dios o si no lo es. Así que, hermanos, vayamos y leamos del verso 22 al versículo 41. Así que vamos a leer la palabra de Cristo en su santo nombre. Dice de esta manera: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo:
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oramos al Señor. Padre eterno, te damos gracias y te rogamos que prepares nuestra mente, nuestros corazones, para recibir tu palabra. Tu palabra transforma, tu palabra cambia, tu palabra hace un efecto sobrenatural en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor amado, que quitemos nuestro ego, que quitemos nuestro orgullo y nos humillemos delante de ti para recibir tu palabra en esta tarde, Dios. Queremos aprender de ti, queremos ser enseñados por ti. Y en esta hora de la tarde, Dios, estamos dispuestos a aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias a ti, oh buen Dios. Amén y amén. Aleluya. Hemos leído esto, hermanos. Yo sé que más de alguno estaba como pensando: ¿y qué? ¿Y qué hemos leído? ¿Qué? Quizás a simple vista no hemos entendido, pero hermanos, hoy vamos a aprender, y el título de esta enseñanza, de este mensaje de esta tarde es: el poder transformador del Evangelio. Gloria a Jesús, aleluya. Si usted no conoce el Evangelio, hoy escuchará el Evangelio. ¿Cómo opera el Evangelio? ¿Cómo funciona el Evangelio? Y mis amados hermanos, preparemos nuestra mente, nuestro corazón, porque quizá esta enseñanza, hermanos, va a confrontar su vida, va a confrontar su carácter, su orgullo, su yo, pero nos va a humillar para que entendamos cuál es su Evangelio. Así que, hermanos, el poder transformador del Evangelio. ¿Cómo funciona el Evangelio? El Evangelio, hermanos, es tan extraordinario que tiene un efecto de cambio que no se puede comparar con nada en el mundo. Y la importancia, mis amados hermanos, de enseñar el Evangelio es porque todo cristiano tiene que saber qué es el Evangelio. Yo no puedo decir soy cristiano, soy creyente y no sé qué es el Evangelio. Es como decir soy cristiano, pero ¿por qué eres cristiano? No sé, simplemente soy cristiano. Hermanos, todo creyente tiene que saber qué es el Evangelio, cómo funciona el Evangelio. Y por lo tanto, hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, encontramos el primer sermón de la iglesia cristiana. Todos han escuchado del primer sermón de Pedro, ¿sí o no? Se salvaron 3,000, sí. Pero en esta ocasión, hermanos, hay un suceso extraordinario. Recordemos que el capítulo 2 de Hechos es, hermano, donde viene la llenura del Espíritu Santo, donde descendió el Espíritu Santo. En Hechos 2 es cuando los discípulos y apóstoles del Señor hablaron nuevas lenguas. En Hechos 2 es, hermanos, el pasaje donde la gente que estaba reunida en el día de Pentecostés, 50 días después de que Cristo murió en el madero, este es el suceso. Y quiero explicar esto para que entendamos el trasfondo del cual vamos a hablar hoy. Es el día de Pentecostés, es la fiesta del día de Pentecostés. Hermanos, 50 días atrás Cristo estaba siendo muerto en un madero. 50 días después estaba llenándose la iglesia primitiva del primer siglo con el Espíritu Santo de Dios. Y mis amados hermanos, este pasaje que acabamos de leer es un pasaje muy extraordinario por su gran efecto de transformación. Y hoy vamos a aprender lo que verdaderamente pasó en el día de Pentecostés.
¿qué fue lo que sucedió en el día de Pentecostés? Porque quizás, hermano, usted tenga algo en mente de lo que pasó en el día de Pentecostés. Y usted crea porque ha escuchado de alguien, pero nunca ha corroborado con la Biblia si es verdad lo que pasó en el día de Pentecostés. Pero hoy vamos a aprender esto. En esta ocasión, hermanos, Pedro está frente a los discípulos que estaban huyendo de los sucesos de la cruz. Ellos también tenían temor, ellos también tenían miedo porque acababan de matar 50 días atrás a su maestro. Hermanos, nosotros vemos la iglesia primitiva como algo simple. No, la iglesia primitiva era una iglesia sufriente, era una iglesia dolida, una iglesia que gritaba a voces dejar de sufrir. Y cuando usted lee las cartas de Pedro, de Santiago, mis amados hermanos, usted va a encontrar sucesos donde la iglesia está siendo perseguida y muertos por la causa de Cristo. Así que, mis amados hermanos, en esta ocasión Pedro está frente a una multitud. Recuerde que los que se convirtieron fueron ¿cuántos? 3,000. Imagine cuánta gente había ahí. La Biblia no lo dice, pero quizás había 10,000. La Biblia dice que había gente de todas partes del mundo, porque era el día de Pentecostés. La gente se reunía allí para celebrar esta fiesta. Y mis amados hermanos, todos estos discípulos, incluyendo a los apóstoles, momentos antes de este suceso que acabamos de leer, que ahora mismo vamos a explicar, ellos acaban de contemplar lo que es la llenura del Espíritu Santo. Ellos acaban de ver palpablemente eso. Por lo tanto, Pedro, con una unción, sin temor, sin miedo, Pedro está a punto de proclamar el Evangelio. ¿Y por qué le digo sin temor y sin miedo? Porque allí estaban reunidas las personas que habían matado a Cristo en la cruz. ¿Acaso no podían matar también a Pedro? ¿Acaso no podían apedrearlo? Pero mire qué representa ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es quitar todo el miedo y poner tu fe en Cristo únicamente. En el verso 22 y 23, Pedro habla de la condición en la que se encuentra esta gente. Pedro dice: ustedes son culpables de la sangre de Cristo. Y él culmina el pasaje que leímos en el verso 41. El escritor narra que los mismos a los que Pedro les dice que son culpables, ahora son salvos. ¿Cómo sucedió esto? Mis amados hermanos, ¿cómo sucedió esto? Los mismos que, si usted lee el capítulo 2, los mismos que estaban diciendo, ellos están borrachos, están ebrios, ahora son salvos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué pasó verdaderamente en el día de Pentecostés? Hermanos, este es el poder transformador del Evangelio, que los que se están burlando ahora son salvos. ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó en esta ocasión? Hermanos, ¿cómo estaban ellos antes de escuchar el Evangelio? Se estaban burlando. Estaban diciendo, están borrachos. Y Pedro les dice, no, hermanos, es la hora tercera, las 9 de la mañana. Apenas es la hora tercera. ¿Cómo van a estar borrachos? Hermanos, pero ¿cómo terminan estas personas transformados por el poder del Evangelio? En este caso, el predicador es Pedro. Y es el mismo Pedro que está enseñando aquí, el que negó a Jesús. 52, 53 días antes, Pedro había negado a Jesús. Imagínense. Días antes, Pedro había negado a Jesús. No una vez, 3 veces. ¿Y qué pasó aquí? Pedro ahora, con una unción y una llenura del Espíritu Santo, él está a punto de exponer el Evangelio. Es el mismo Pedro a quien Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Es el mismo Pedro. Y por lo tanto, hermanos, no haga distinción cuando alguien
cometa un error y peque y usted lo crucifique por completo y lo mande al infierno. No, esa persona puede ser restaurada aún mejor que usted. Así que mis amados hermanos, del verso 14 al 21, Pedro ya habló del suceso del día de Pentecostés. Pedro acaba de decir, estos no están borrachos, y él habla de una profecía de Joel, que en los postreros días derramaría su espíritu sobre toda carne. Esa es la profecía de Joel. Del verso 22 al 36, Pedro habla de la vida, de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Y del verso 37 al 40, Pedro hace un llamado al arrepentimiento. Pastor, ¿por qué nos explica todo esto? Porque dudo que usted lo haya leído. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo opera el evangelio transformador? ¿Qué produce? Hoy vamos a ver tres cosas. Número uno, ¿cómo opera el evangelio transformador? ¿Qué produce? ¿Y cuál es su efecto? Tres cosas. Nuevamente, ¿cómo opera el evangelio transformador? ¿Qué produce? ¿Cuál es su efecto? Gracias, pastor. Así que, mis amados hermanos, veamos estas tres características a la luz de la palabra. No pierda Hechos 2. Veamos esto. Si leemos el verso 22 y el verso 36, usemos nuestras Biblias. Vamos a ver que el verdadero evangelio transforma mediante la confrontación. El verso 22 dice: varones israelitas, oí estas palabras. Ojo aquí, no dice sientan lo que está pasando aquí. ¿Qué dice? Oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo. ¿A quién Pedro le está hablando? A los mismos que mataron a Jesús. Y él les está diciendo: varón aprobado por ustedes, por sus milagros, sus prodigios. ¿Qué les está diciendo Pedro, hermano? Se lo voy a explicar. Pedro les está diciendo: ustedes vieron los milagros de Jesús y creyeron en esos milagros. Vieron sus prodigios y creyeron en esos prodigios, porque nadie más hacía los milagros y prodigios de Cristo. Pero ¿qué les dice Pedro al final del verso? Y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué dice? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. O sea, creíste en sus milagros, querías sus prodigios, querías sus señales, pero no querías arrepentirte. ¿Se da cuenta, hermanos? Y el verso 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mis amados hermanos, este no es un evangelio light, no es un evangelio liberal, no es un evangelio religioso ni legalista, es un evangelio que reposa en la verdad. Mis amados hermanos, escuche esto. La gente te va a amar y te va a odiar por una sola cosa, por decir la verdad. O te aman o te odian. Pero una cosa es clara: tú tienes que decir la verdad. Y hoy vamos a entender, mis amados hermanos, que el evangelio es verdad. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, lo que hoy vamos a hablar, no he comenzado nada, hermano. Lo que hoy vamos a hablar, vamos a decir la verdad. No se preocupen, nunca tardo más de una hora. Pero tengo que explicar esto, hermanos, porque es necesario. ¿A quién le gusta que le digan su verdad en su cara? A nadie. A nadie.
El Evangelio nos dice la verdad. Y el Evangelio, hermanos, no es la excepción. El Evangelio, número uno, nos confronta. Y confrontar es decirte la verdad. Mis amados hermanos, el Evangelio nos confronta de tal manera que nos hace sentir mal con nosotros mismos, para que de esta manera aceptemos la verdadera verdad. Mis amados hermanos, Pedro lo que está diciendo aquí es verdad. La primera persona, aquí que ha sido, hermanos, confrontada con la verdad es Pedro. La primera persona confrontada aquí con la verdad es Pedro. Más o menos 60 días antes, hermanos, Cristo le había preguntado: ¿me amas? Y piensen esto. Todos sabemos esa historia. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pero ¿qué pasaría si Cristo se para enfrente de nosotros y nos pregunta una vez: ¿me amas? Y por segunda vez, viene Cristo y nos pregunta: ¿me amas? Y por tercera vez Cristo nos pregunta: ¿me amas? ¿Lo ves tan sencillo eso? No. Esa es una confrontación. Él sabe toda la verdad, y como dijo un predicador, de algo estamos seguros: Dios sabe todo y nosotros no sabemos nada. Dios sabía la verdad de Pedro, pero lo confrontó con su verdad. Y la primera persona aquí es Pedro, que fue confrontado. Hermanos, y esto fue por 3 ocasiones. Esto es una verdadera confrontación. Pedro entiende qué es el Evangelio. Y para alguien poder hablar del Evangelio, primero tuvo que haber sido confrontado. Hermanos, yo escucho tanta gente predicando en púlpitos que ni siquiera conocen qué es el Evangelio. No saben qué es el nuevo nacimiento. Y no cabe duda que cuando Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes qué es nacer de nuevo? Nicodemo enseñaba en el templo, enseñaba a los demás, pero no conocía el Evangelio. Mis amados hermanos, y ese nacimiento, cuando Cristo le dice: es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo, es lo mismo que dice Pablo a Timoteo: es necesario que seas irreprensible, que tengas buen testimonio. No es una opción, es necesario. Por lo tanto, mis amados hermanos, el verso 22 y 23 de Hechos 2 nos dicen, lo leemos una vez más: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificando. Mis amados hermanos, esto a simple vista parece una lectura muy sencilla, pero tiene un trasfondo profundo. Lo que Pedro está hablando aquí no es algo alentador para sus oyentes. Pedro dice: voy a predicar el Evangelio. ¿Y cómo comienza Pedro a predicar el Evangelio? Son unos asesinos. Hermanos, ¿a quién habían matado? A Cristo. ¿No podían matar a Pedro también? ¿Quién era Pedro para que no lo mataran a él? Habían matado al maestro. ¿Quién era Pedro? Y Pedro comienza a predicarles y les dice: ustedes son unos asesinos. Lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos. Hermano, ¿es una predicación alentadora? En pocas palabras, lo que Pedro les está diciendo: ustedes son unos pecadores. Esa es la verdad del Evangelio. Gracias, te damos, Jesús, aleluya. Y yo sé que ya se incomodaron. Gracias, Imagínense cómo se sentía esa gente. ¿Era un mensaje alentador? No.
lo que Pedro está diciendo, ustedes son culpables, ustedes mataron a un inocente. Pedro no está diciendo por su decisión lo mataron, porque él ya les dijo en el verso 23 que Cristo murió por el anticipado conocimiento de Dios. Pedro en ningún momento le quita el mérito a Cristo. Sin embargo, el hombre pecador merecía morir y Cristo sin pecado murió por la culpabilidad del hombre. Mis amados hermanos, muchos de los que gritaron 50 días atrás, crucifíqueme, están allí. Están escuchando el Evangelio. Están escuchando la primer predicación de Pedro. Los mismos que gritaron, mátenlo, crucifíquenlo. Los mismos que lo escupieron. Los mismos que le gritaban, llévenlo a muerte. Hoy están escuchando que Pedro les está predicando y les está diciendo, son asesinos. Hermanos, ¿no podían tomar piedra y apedrearlo? ¿No podían también matar a Pedro? Sí podían. Sí podían. Mis amados hermanos, el mensaje del Evangelio es: somos pecadores y necesitamos arrepentimiento. Somos pecadores. Y el problema, hermano, de muchas iglesias el día de hoy es que omiten el verdadero Evangelio. Por ello la gente se reúne, pero solamente se entretienen, no conocen el Evangelio. Y el Evangelio, mis amados hermanos, es cambio de dirección. Todos dicen, sí, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Sí, pero es un cambio de dirección. Iba yo caminando a la derecha, pero Cristo me hizo caminar a la izquierda. Cambié de dirección, cambié de vida. Y por lo tanto, mis amados hermanos, este Evangelio me dio una nueva identidad. El viejo hombre quedó atrás y ahora hay un nuevo nacimiento. Mis amados hermanos, a nadie le gusta que le digan que es un pecador. Y eso es lo que Pedro les está diciendo a esta gente. Son pecadores. Dígale a su hermano que está a su lado, eres un pecador. ¿Se siente bien? No se siente bien. No se siente nada bien. Pero Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Y yo le pregunto, pastor, lo que usted está diciendo puras tonteras. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pecó? Incluso algunos están pecando ahorita con su mente, rechazando el mensaje del Evangelio. Porque el peor pecado, hermanos, que usted puede cometer no es aquel externo, sino el pensamiento interno de su mente. Porque en su mente habitan pecados que ni su esposo, ni su esposa, ni hijos conocen. Y allí es donde comienza la verdadera santificación y santidad de tu vida espiritual. Gloria a Jesús, aleluya. No es en lo exterior, es en la mente. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 13 en adelante: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la verdadera voluntad y perfecta voluntad de Dios. Mis amados hermanos, a nadie le gusta que le digan que es un pecador. A nadie le gusta que le digan que ha ofendido a Dios. Pastor, ¿y cómo hemos ofendido a Dios? Bueno, el apóstol Pablo le dice a los romanos que no hay justo ni tan solo uno. Hermanos, y Pablo trata a los romanos de una manera cruda. Y bendito Dios que nuestro pastor no es Pablo ni es Pedro, porque si no nadie estaría congregado aquí. Poderoso Dios, aleluya. Pablo dice, todos son unos inútiles. Todos se desviaron, a una se hicieron ignorantes, no entienden, no hay quien pueda. Hermanos, ¿son palabras agradables a nuestros oídos? No, a la gente le gusta que le digan Dios es amor. A la gente le gusta que le digan Dios te va a bendecir, Dios quiere prosperarte. Mira, veo campos y territorios nuevos para tu vida. Eso le gusta a la gente. Pero cuando escuchan el mensaje de la Biblia, hermano, no sabemos ni para dónde ir. Poderoso Dios. Gracias Jesús, aleluya. Me dijo un pastor a mí, pastor, yo pensé que usted no traía nada.
Hermanos, a nadie le gusta que le digan la verdad. Y es por ello que el Evangelio se tiene que predicar conforme a las Escrituras. Y cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, dice: yo además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El Evangelio no se trata únicamente de recibir, sino de perseverarlo. Y Pablo dice en el verso 2: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no estás creyendo en vano. Hermano, si a ti no te importa en nada la Biblia, estás creyendo en vano. Pastor, esas palabras son muy duras. Son duras. Y mire, y yo no le estoy gritando como otros predicadores que maltratan a la gente. Suavecito, le estoy enseñando la Biblia. ¿Se da cuenta? Hermanos, si no estamos obedeciendo su palabra, estamos creyendo en vano. Pensamos que somos creyentes. Y sabe que el problema de la actualidad de mucha gente es que han creado un Dios en su mente con límites. Y usted dice: hasta aquí puedo llegar, hasta aquí puedo cometer pecado, hasta aquí lo puedo hacer. Y cuando usted viene a examinar a quién se parece ese Dios, ¿a quién cree que se parece? A usted mismo. Usted ha creado en su mente un Dios que es usted mismo. Pero el Dios de la Biblia, hermanos, cuando Moisés vio a Dios, el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 21, dice, cuando Moisés ve y está en la presencia de Dios, dice: y no pude resistir, porque lo que vieron mis ojos fue espantoso y terrible. Dios, aleluya. Hermanos, verdaderamente conocemos la presencia de Dios, porque Moisés dice que fue cosa terrible y espantosa. Y ojo aquí, no quiero que se confunda. No es algo feo, no, es algo santo, es algo puro. Que nosotros como pecadores impuros, hermanos, con impureza, no podemos habitar en la presencia de Dios. Y Moisés escribe, el escritor de Hebreos, escribe lo que Moisés dice. ¿Y por qué Moisés dijo: es cosa terrible y espantosa? Porque vuestro Dios es fuego consumidor. El verso 29 del capítulo 12 de Hebreos. Vuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, nos hemos metido a la cabeza un Diosito. No, nuestro Dios es celoso, aborrece el pecado, aborrece el mal pensamiento, aborrece los caracteres, hermanos, que están fuera del contexto bíblico. Nuestro Dios es un Dios celoso. Mis amados hermanos, y es lo que Pedro está predicando aquí. Del verso 24 al 36, Pedro habla de la muerte y la resurrección de Cristo, pero él ya proclamó el Evangelio. Entonces, ¿qué es proclamar el Evangelio? Decirle al ser humano: eres pecador, eres un pecador y necesitas arrepentimiento. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Número 2, cuando el Evangelio entra al corazón, el Evangelio produce humillación. ¿Qué es lo contrario o el contraste de humildad? Orgullo. Entonces, el verso 37 dice: al oír esto, del capítulo 2 de Hechos, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos. ¿Qué le dijeron? ¿Qué haremos? Hermanos, les acaban de decir que son borrachos, que están locos, y ahora les están diciendo hermanos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo? Pedro pudo haber dicho: me acabas de decir que estoy borracho, que estoy loco, y ahora me están diciendo hermano. ¿Cómo sucedió esto? Imagínense usted. Es el poder transformador del Evangelio. Hermanos, ellos preguntaron: ¿qué haremos? Todo orgullo había salido fuera. Y escucha esto. En el día de Pentecostés, cuando se convierten las 3,000 personas, todo orgullo salió afuera sin necesidad de brincos ni tirar a nadie. Fue únicamente con predicar
el evangelio con decirle a la gente: eres un pecador. ¿Se da cuenta del evangelio que se está predicando hoy? ¿Es un evangelio conforme a las escrituras? No, hermanos, no. Por donde quiera que voy, mucha gente me dice: pastor, este tipo de predicaciones ya no se escuchan. Y es la realidad, hermanos, ya no se escuchan. Hoy todo es nuevas temporadas, nuevas bendiciones, una unción profética mayor, un nivel de gloria mayor. No, arrepiéntete primero de tus pecados, y entonces conocerás quién es Dios. Hermanos, no podemos ir anunciando a Dios si no sabemos qué es el arrepentimiento. A esta gente Pedro le dijo: son pecadores y necesitan arrepentirse. Ellos, dice la Biblia, fueron compungidos de corazón. Y compungidos son aquellas personas que sienten pena porque han hecho mal toda su vida. En pocas palabras, el Espíritu Santo les redarguyó de pecado. Mis amados hermanos, y este es el efecto que causa la palabra de Dios. Y yo no dudo que en alguno de ustedes hoy Dios esté hablando de esta manera. El escritor de Hebreos en el capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué causa esto? La palabra. Hermanos, yo podría contarles mi testimonio aquí, y que tengo muchos, pero mi testimonio no va a cambiar a nadie. Pero el evangelio sí. El evangelio sí cambia. Mis amados hermanos, Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, verso 19 al 21, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una luz que resplandece en un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana esclarezca. Hermanos, no necesitamos dos revelaciones, necesitamos la revelación profética, la palabra segura. Mis amados hermanos, la Biblia dice: ellos fueron compungidos. Y cuando ellos reconocen que son pecadores, le preguntan a Pedro: ¿qué haremos, hermanos? Fue la pregunta de ellos. Y esto es, hermanos, para no creyentes, pero también para creyentes. Humillarnos siempre ante nuestro Dios, siempre tendremos algo por lo cual arrepentirnos. Yo le pregunto: ¿cuántos pecaron el día de hoy? Pastor, yo no cometí nada hoy. Lo que usted no sabe es que por ser simples seres humanos somos pecadores y merecemos el infierno. Poderoso tú eres, Señor. ¿A qué edad comenzó a pecar usted? Pastor, yo creo que como a los 10 años. ¿A poco la Biblia dice que en pecado me formó mi madre y en pecado he de morir? Bendito Dios. Hermano, quizás no nos han enseñado bien el evangelio. Maravilloso Dios. O quizás traemos una mente y una postura del evangelio que creemos que así es. No, veamos cómo es el evangelio en la Biblia. Señor, aleluya. La Biblia está llena del evangelio, desde el Antiguo Testamento. Mis amados hermanos, ¿qué haremos? Fue la pregunta de humillación de esta gente. Mis amados hermanos, para que usted y yo podamos ser sanos, tenemos que estar enfermos de algo, ¿sí o no? Y en este caso todos fuimos enfermados por la misma enfermedad llamada pecado. Somos descendientes de Adán. Adán pecó y por ende todos pecaron. Por cuanto el pecado entró por un hombre, todos son pecadores. Pero bendito Cristo, hermanos, que Él no vino a buscar a sanos, sino enfermos para sanarlos. Y nosotros somos enfermos en estados de recuperación con camino al cielo. ¿Y por qué le digo eso? Porque todos los días usted y yo tenemos una lucha espiritual. Y yo le enseño esto a la iglesia muy a menudo. Tenemos un enemigo, es Satanás. Pero el peor enemigo, o el segundo peor enemigo que nosotros tenemos, somos nosotros mismos. Cuando alguno peca, dice Santiago, no diga que peca de parte de Dios, hablando de la tentación,
sino que cada uno peca cuando en su propia mente origina el pecado y dice que es como la mujer embarazada, da a luz y concibe. Hermanos, pecamos por nuestra propia concupiscencia. Y es en nuestra mente, hermano, donde se originan los pecados silenciosos. Usted juzga el de su hermano porque es muy relevante. Y dice, el hermano se robó $100, tú te robaste una cora, pecado es pecado. No hay diferencia. No hay diferencia. Esos, hermano, y yo quiero que entienda algo. Que esos pecados extravagantes, si el hermano se arrepiente, obtiene la salvación. Pero esos pecados silenciosos, si tú nunca te arrepientes, irás al infierno. Y el problema no es ver, es ver de más. El problema no es tocar, es tocar de más. Y ten cuidado donde pisas, donde miras y donde tocas. Porque quizás tú tengas un pecado silencioso, hermanos, y como les dijo el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2, me da gusto, filipenses, que cuando yo estoy con ustedes tienen un buen comportamiento. Pero ¿qué pasa cuando yo no estoy? Usted viene a la congregación, a la iglesia, tiene un buen testimonio, pero ¿cómo es tu santidad allá afuera? Porque, hermanos, si algo estoy seguro, y algunos cuando digo esta palabra se quedan como impactados, pero déjenme explicarles lo segundo. Si algo estoy seguro es que a este lugar no venimos a adorar a Dios. Algunos se quedan impactados. ¿Cómo que no venimos a adorar a Dios? Venimos a seguir adorando a Dios. Porque si usted tiene en la mente venir a este lugar únicamente, venir a adorar a Dios, solamente cuando está dentro de este inmueble, usted no es cristiano. Porque el verdadero cristiano lo adora afuera y lo adora adentro. El verdadero cristiano es santo afuera y es santo adentro. Hermanos, no podemos ser luz en este lugar y oscuridad allá afuera. Por lo tanto, hermanos, cuando se nos confronta, hay una humillación. Y surge esta pregunta: ¿qué haremos? Es lo mismo que preguntó el carcelero de Filipo en Hechos 16:30 cuando Pablo y Silas están encarcelados. ¿Qué haré para ser salvo? Pablo le dijo: arrepiéntete de tus pecados y serás salvo tú y toda tu casa. Mis amados hermanos, lo contrario a esto es como Simón el mago. La Biblia dice en Hechos 8 que él se había arrepentido, pero vio a Pedro que Dios lo usó en prodigios y milagros. ¿Y qué dijo Simón el mago? ¿Cuánto vale ese don? Yo también lo quiero. Quería comprar el poder de Dios con dinero. ¿Y qué le dijo Pedro? Yo a ti no te conozco, pero necesitas arrepentirte de tus pecados, porque de lo contrario te van a venir pestes y vendrá esto sobre tu vida y te pasará esto si no te arrepientes. ¿Y qué hizo Simón el mago? Por favor, hermano, oren por mí para que nada de esto me acontezca. ¿Se arrepintió? No se arrepintió. Hay mucha gente en la iglesia que solamente pide oración. Pastor, es que yo quiero que ore por mí, me está surgiendo esto. Sí, hermano, pero necesitas arrepentirte de tu pecado. Más después, pastor. Simón, hermano. Quieren los prodigios, quieren los milagros, quieren hablar lenguas, quieren tener dones, como Simón, hermano. Pero no quieren arrepentirse de sus pecados. Y el problema es que la actualidad, hermanos, la iglesia de hoy quiere imitar mucho a la iglesia de Corintio. Cuando Pablo dice a los corintios: les voy a escribir como a carnales y no como espirituales. Y yo le pregunto, ¿cuántos dones tenía la iglesia de Corinto? Todos. Todos los dones tenía la iglesia de Corinto. ¿Pero eran espirituales? No. Hablaban lenguas, profetizaban, tenían todos los dones. Pero Pablo dice: ustedes no son espirituales, son carnales. Entonces, hermano, ¿qué nos enseña la Biblia? Que lo espiritual no tiene nada que ver con mis dones y mis talentos. Bendito Dios. Usted puede hablar mucha lengua, puede profetizar mucho,
puede hacer de aquí para allá, pero si usted no se ha arrepentido y usted no da fruto de arrepentimiento, usted va a caminar al infierno. Por lo tanto, mis amados hermanos, los verdaderos frutos son los que Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22 en adelante: amor, paz, benignidad, templanza, fe. Mis amados hermanos, la pregunta debe de ser: ¿qué haremos? Y fue la misma pregunta que hizo el joven rico. Él preguntó: ¿qué haré, Jesús, para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice: obedece la ley, obedece los mandamientos. ¿Y qué le dice el joven rico? Mira aquí: todo esto lo he guardado ¿desde cuándo? Desde niño. Bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué dice la Biblia? Se entristeció. La pregunta es: ¿había guardado verdaderamente la ley? No. Porque el primer mandamiento dice: honrarás al Señor tu Dios. ¿Y qué fue lo primero que defraudó el joven rico? Honrar a Dios. Mis amados hermanos, este joven se entristeció cuando Jesús le proclamó el Evangelio. Y mis amados hermanos, como predicadores, a nosotros no nos debe de importar mucho, o sería esto: no debemos de entristecernos cuando alguien rechace el Evangelio. Hermanos, ¿somos mejores predicadores que Cristo? No, a Cristo no se le convirtió el joven rico. No se convirtió, rechazó el Evangelio. Hermanos, por lo tanto, hermanos, nosotros no somos mejores predicadores que Cristo. Los predicadores de hoy quieren pasar a la gente a la fe. El problema es que hacen una oración de fe y después viven peores. Porque el verdadero arrepentimiento es una santificación diaria, donde el Señor trabaja, moldea tu carácter, moldea. Y mis amados hermanos, y quiero dejar algo en claro: el Evangelio no es sentimiento. No es sentimiento. El Evangelio es entendimiento. Hay gente que siente mucho y dice: yo sentí la presencia de Dios, pastor. ¿Quieres arrepentirte? No. Hay gente que siente mucho, que siente cambiar, siente ser diferente, pero no quieren compromiso con el Dios de la Biblia. No quieren compromiso con el Dios de las Escrituras. Hermanos, no se trata de sentimientos como el eunuco de Filipo: por poco me persuades. Se trata, hermanos, de un verdadero arrepentimiento. Y en Hechos 2, hermanos, no hubo emocionalismo. No hubo, hermanos, desorden. Quítese eso de la mente, la Biblia no dice eso. En Hechos 2 lo que hubo fue entendimiento. ¿Qué dice el verso 11? ¿Qué dice? Lo leamos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando usted lee esto y dice les oímos, fue porque ellos entendieron. Ellos no dijeron: es que les hemos sentido. No, entendieron las maravillas de Dios. Hermanos, y por lo tanto ellos preguntaron: ¿qué haremos? Y es la pregunta de transformación. Hermanos, primero el Evangelio me confronta, me dice que soy pecador, me humilla, reconozco mi pecado, me arrepiento, y lo tercero que produce el Evangelio es que me da salvación. Verso 38 al 41 del pasaje de Hechos 2. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000
personas. Dios. Mis amados hermanos, en estos versos Pedro da la respuesta a la pregunta: ¿qué haremos? Ellos preguntaron: ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Cristo y aléjense de esta perversa generación. ¿Se escucha bonito? No se escucha bien. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? ¿Por qué le volaron la cabeza? Por decir: arrepiéntanse. ¿Por qué mataron a Pablo y lo encarcelaron? Por decir: arrepiéntanse. ¿Por qué encarcelaron a Juan, el discípulo amado? Por decir: arrepiéntanse. ¿Por qué mataron a Santiago? Por llamar a un arrepentimiento. ¿Por qué mataron a Bernabé, a Esteban y a todos los discípulos? Por llamar a un arrepentimiento. Poderoso Dios. Hoy la gente dice: montes nuevos hay para ti. No, hermanos. Escudriñemos las Escrituras, porque os parece que en ellas está la vida eterna. Hermanos, ¿usted cree que Dios inspiró 66 libros para que esté este libro arriba del refri, en el comedor? No. Dios dejó su palabra para que la leamos y la estudiemos. Hermano, dedíquele más tiempo a la palabra de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Cristo, nadie lo va a poder engañar a usted. La gente cree: no, es que el único que juzga es Dios. No, la Biblia dice: juzgad los espíritus, si son o no son de Dios. Jesús dijo: juzgad con justo juicio. ¿Entiende? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que analizar lo que el predicador nos está enseñando, si es de Dios o no es de Dios. El problema, hermanos, es que cuando nos mienten decimos amén, y cuando la Biblia nos habla no queremos compromiso con el Dios de la Biblia. Es la realidad. Mis amados hermanos, las personas que antes habían dicho están borrachos, ahora están diciendo: ¿qué haremos? Ahora se han arrepentido. Ellos reconocen su culpabilidad. Ellos se están humillando. Y ahora en el verso 41, ellos son salvos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? Arrepentimiento. Y esto implica cambiar de dirección, cambiar de actitud. Mis amados hermanos, muchos hacen cambio de dirección, pero no de actitud. Deciden ser creyentes, deciden venir a la iglesia, deciden reunirse, pero siguen siendo las mismas personas allá afuera. Y mis amados hermanos, no se trata de cuánto usted quiera hacer en este lugar, sino cómo es su vida afuera, cómo es su vida en el matrimonio, cómo es su actitud con sus hijos, cómo es su comportamiento con la gente de trabajo, cómo es su carácter. Porque aquí usted viene a aprender para practicar allá afuera. Así que, mis amados hermanos, la verdadera santidad que Cristo quiere que vivamos es una santidad que se refleja en medio de un mundo perverso. Hermanos, alguien que verdaderamente se ha arrepentido persevera en la doctrina de Cristo, en enseñanza de la palabra. Mis amados hermanos, el Evangelio transforma confrontando nuestros pecados. Lo aceptamos humillándonos, que somos pecadores, reconocemos que le hemos fallado a Dios y entonces somos salvos. Si usted hoy no es salvo, pídale perdón a Dios. Si usted hoy, hermanos, ha sido humillado con el Evangelio, viva una vida santa para la gloria de Dios. Quizás usted ha escuchado muchas veces el Evangelio, siente cambiar, siente ser diferente, siente arrepentirse, pero sigue siendo la misma persona. Usted necesita el Evangelio. Usted necesita el Evangelio. Mis amados hermanos, el Evangelio es para creyentes y no creyentes. Nos han metido un chip que el Evangelio es para la gente de afuera, y resulta que a veces la gente más perdida está adentro. ¿Cómo es posible eso? Por eso la luz del Evangelio, como dice 2 de Corintios capítulo 4, la luz del Evangelio no les resplandece porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento.
Mis amados hermanos, necesitamos el poder transformador del Evangelio en nuestra vida. Nos confronta, nos dice que somos pecadores. Y mis amados hermanos, pastor, ¿será pecador usted? Bueno, yo no soy mayor que Pablo y dijo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo maldito? Yo no soy mayor que Pablo. Este cuerpo miserable. Y Pablo dice, lo que quiero hacer no hago, termino haciendo lo que no quiero hacer. Hermanos, veamos cuál es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es que necesitamos arrepentimiento diario. Cada día es una lucha, es una tentación, es una prueba. Y necesitamos a Cristo. Y mientras más Cristo esté en nuestra mente, más lejos el pecado estará de nosotros. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Y oremos al Señor que nos ayude. Y oremos al Señor que nos ilumine a vivir vidas santas, a vivir vidas diferentes. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, ayúdanos. Perdona nuestros pecados. Hoy, Señor, nos has hablado. Hemos ofendido tu nombre una y otra vez. Hemos pecado muchas veces. Hemos pecado muchas veces. Y te necesitamos, Cristo. Señor, las tentaciones son diarias. Las pruebas son diarias. Y necesitamos tu gracia redentora en nuestras vidas. Necesitamos tu gracia salvadora en nuestras vidas. Ayúdanos a ser creyentes diferentes. A ser cristianos, Señor, santos en medio de un mundo corrupto. Ayúdanos a vivir la verdadera santidad que tú quieres que vivamos. Que día a día, Señor, nos recordemos que somos, Señor, personas que fallamos constantemente y necesitamos tu perdón. Necesitamos que tú nos limpies y nos laves con tu sangre. Mientras más entendamos, Cristo, que te necesitamos en nuestra mente, en nuestro corazón para poder vivir, más lejos el pecado estará de nosotros. Señor, basta ya de que juguemos a que somos creyentes y no producimos ningún fruto de arrepentimiento. Necesitamos, Señor, frutos en nuestra vida. Necesitamos ser diferentes en medio de un mundo que cada día se pierde en la maldad. Que nuestro evangelio, Señor, sea predicarle a las personas que han pecado y necesitan arrepentirse de su pecado.